Interesante. ¿La repites, por favor? Sí, que cuando uno llega, se muere y va, y su espíritu va al campo cuántico, ¿quién decide cuándo vuelve uno o quién vuelve? ¿Allá habrá alguna jerarquía o todos están en el mismo nivel? ¿Cómo es? No entiendo cómo es la cuestión. Bueno, los estudios, las investigaciones eh, comentan, se extrae de eso porque antes de contestarte la pregunta, quiero decirles algo. Muchos autores hablan de posibles vidas pasadas porque ellos consideran que las vidas pasadas no ha sido demostrado científicamente. Entonces ya hablan de posibles, no dan por cierto esa situación, porque a esos campos, a esos términos de vidas pasadas se ha llegado a conclusiones, es por experiencias, por medios experimentales, por medio de mecanismos, de herramientas como la hipnosis o algunos videntes o algunas personas que se pueden desplazar, inclusive en los viajes astrales, ¿no? Ujú. Pueden, pueden ir a líneas de tiempo cuando lo saben hacer. Entonces, por eso algunos autores manifiestan que posibles vidas pasadas, o ellos dicen pues que no pueden hablar concretamente ni en sus atenciones ni en sus terapias de vidas pasadas porque pues ellos se ciñen a la parte científica. Lo cierto es que experimentalmente, cuando tú vas a unas vidas pasadas a concluir o remediar alguna situación, se remedia. Se han sanado muchas personas teniendo esa experiencia de vidas pasadas. Otra cosa, ellos también opinan eso porque cuando tú haces una hipnosis, estás sometiendo a un sujeto a sugestionabilidad y ese sujeto casi que crea un efecto placebo, es decir, eh, cuando hay una buena inducción y el sujeto no es analítico ni racional, él da por hecho esa realidad y al darla por hecho, pues crea una realidad dentro de sí. ¿Sí? Ellos Ujú. comentan eso, pues hay campos experimentales donde también aún no se puede concluir que hayan vidas pasadas. Pero una forma de corroborarlo muy fácil es cuando, por ejemplo, hay unas técnicas donde una persona tiene un pie plano y tú no le dices a esa persona, sencillamente te muestra el pie plano, tú ya sabes qué pasó, yo ya sé qué pasó, muchas personas ya saben qué pasó y sencillamente se conectan telepáticamente con la persona y sin necesidad de decirle, voy a quitar esto de allá de vidas pasadas o voy a soltar o voy a liberar esto. El paciente o la persona no sabe qué es lo que tú vas a hacer, pero estás conectado y telepáticamente le liberas, le sueltas eso que pasó en vidas pasadas que le está produciendo el pie plano, por ejemplo. Y reacciona, reacciona. ¿Y se le quita el pie plano, Sí, efectivamente? sí, se le quita el pie Sí. plano. Y reacciona la persona. Entonces la persona no sabe tú qué estás haciendo con él, no sabes qué le estás liberando y reaccionó el cuerpo. Ahí no estás usando la sugestión de la hipnosis, la sugestionabilidad, no hay efecto placebo. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que estás haciendo. Ujú. Él te permitió hacer eso sin saber qué es lo que está haciendo y reacciona al cuerpo. Y así Ujú. reacciona con cualquier cosa. Eh, entonces, es una manera de corroborarlo. Tardarán muchos años, bastantes años, en llegar a probar como ellos quieren esa situación.
porque no tienen los medios tecnológicos todavía. Apenas desde el satélite ustedes han visto cómo pueden enviar desde los satélites luces infrarrojos y fotografiar una área y mirar en otra dimensión zonas o túneles, etcétera, etcétera. Es apenas hasta donde pueden llegar. Ya hay unas máquinas, unos aparatos, unos equipos que pueden detectar el aura, como vimos el caso de la doctora Sí. del cristal líquido. Corroboran que hay una energía, que hay unos centros de energía. Bueno, y eh, equipos más avanzados no hay, entonces eso tardará muchísimos años todavía y se quedarán ahí estancados. Mientras tanto, este lado de la terapia alternativa de la medicina cuántica va avanzando a unos pasos gigantescos, gigantescos en descubrimientos, gigantescos. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones espirituales que las máquinas no te van a informar o que no van a poder describir. Habrá muchos campos de información que las máquinas no podrán describir durante quién sabe cuántos años faltarán para eso, ¿no? Quién sabe cuántos años faltarán para eso. Entonces, eh, diciéndote esto, eh, eh, te contesto ahora sí la pregunta. Eh, eh, cuando tú, cuando tú falleces, llevas un estilo de vida y te llevas una información de aquí. Esa información te la llevas tú pegada. Todas tus vivencias te las llevas aquí pegada. Te las llevas pegada. Y allá las personas, eh, digamos, esto que les voy a decir es lo que ha salido en medio de todas estas experimentaciones de hipnosis y de todo lo que han informado algunos seres de luz desde la hipnosis a través de pacientes, como fue el caso de Brian Weiss. Eso ya pasa muy seguido. Entonces, eh, si tú decides pasar por ese túnel, porque hoy en día es la posibilidad de lo que tú escojas de acuerdo a tu conocimiento aquí, vas a llegar a encontrarte con unos seres queridos, seres amados, que posiblemente pasaron también el túnel y allí de acuerdo a tu estado de comprensión y a tu grado de evolución, digamos, te van a ubicar. Si Pero aprendiste quién, mucho, Pablo, perdóname, tú dices te van a ubicar, ¿quién lo ubica a uno? ¿Quién pues por está eso te allá? digo, unos seres espirituales, maestros, que están allá y que te ayudan a hacer eso. Digamos que allá también hay grados, ¿no? Ujú. Digamos, como algo así como el director general, hay los colaboradores, de abajo de los colaboradores hay los de servicios medios, los más de bajo servicio medio, etcétera. La misma cosa, pero digamos no hay jerarquías, pero sí es por grado de conocimiento, por grado de grado de evolución. Pablo, ¿y esos seres superiores que están allá, si se puede decir así, también reencarnan o no? ¿O ellos ya se quedan en ese campo cuántico? Ellos, para estar allá, tuvieron que haber vivido pasos por la Tierra o por otros planetas. Pero no necesariamente vuelven. Ah, bueno, ya voy para allá, ya voy para allá. Ellos los ubican en un sitio donde esté de acuerdo a su evolución, las personas se recuperan si fallecieron de una enfermedad grave, su energía se ve alterada, como se llevan muchas vivencias de acá, pasan como a una especie de sala más o menos, yo le estoy resumiendo lo que dicen muchos de esa experiencia, pasan como a una sala de recuperación, como a un sanatorio de recuperación,
donde van a recibir enfermeros, los enfermeros les van a explicar qué pasó, estás aquí, vamos a recuperar tu energía porque moriste de un cáncer grave, etcétera, etcétera. Entonces vamos a recuperar esta parte de ti porque pasó esto y esto, tal. Hay personas que ya pues no murieron sin enfermedad y tienen mucho conocimiento y las van a ubicar, ah, sí, ya sé. Es decir, ellos como que pasan directo allá, porque ya saben, cuando fallecen ya saben qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienen que hacer, hay mucho conocimiento de eso ya. Entonces, eh, esas personas que recuperan las van como reintegrando como a su núcleo, que ellos conocen como a su núcleo de almas, y muchos de ese núcleo de almas son las que se han encontrado aquí bajo otros cuerpos o bajo otros parentescos, ¿no? Muchas de esas almas con las que se localizan ahí se han encontrado aquí bajo otros parentescos. Solamente que cuando están aquí no recuerdan, no recuerdan. La idea de todo esto es ser consciente con el tiempo y recordar todo eso a medida que tú vas trabajando. O bien porque tú lo hagas solo o bien porque lo hagas bajo diferentes metodologías, ¿no? Ujú. Cuando una persona fallece y ya ha evolucionado mucho su conocimiento y su experiencia, tiene la opción, le preguntan la opción de volver, de quiere volver a la Tierra o quiere quedarse allá, evolucionando allá, haciendo, no se queda paseando, se queda también aprendiendo allá, ya Creciendo. Ujú. creciendo, sigue el crecimiento. Si tú vas, hoy en día, como pues han salido muchas descubrimientos por medio de todas estas experiencias y técnicas que les comento, deciden no ir al túnel, pueden encontrarse y ellos no decidir que no van a ir por el túnel, sino no necesariamente no van a vivir esa experiencia, sino se van a encontrar con otro tipo de personas diferentes. ¿Por qué? Porque es el tipo de personas, bájenle el volumen a lo que está sonando, que es porque pueden ser ese tipo de personas que tienen el conocimiento de que de cierta manera con todo esto del karma fue creado por razas o fue creado por especies o seres muy avanzados. Por ejemplo, ha podido ser creado esa historia por los de Monte Busegui, por ejemplo, ¿no? Ujú. Seres tan avanzados que tienen mucha tecnología y cuando las salen las almas, ellos la recopilan porque entiendan que el alma es un foco de energía pura, ¿no? De la cual ellos también viven. Entonces, esa experimentación ha podido ver que estos seres de luz o angelicales o que aparecen a la entrada del túnel, muchos, ellos hacen ver lo que tú quieres ver, hacen ver lo que tú quieres ver de acuerdo a tus creencias y te invitan, pero realmente eh, hay un nombre que le han puesto a ellos que le llaman en parte los arcontes, son seres que están ahí recibiendo, tratando de Perdón, ¿los invitar. qué, Pablo? ¿Qué palabra dijiste? ¿Los qué? Los arcontes. Sí, arcontes. Arcontes. Y están esperando ahí para poder ver, están al servicio de esa matriz. Es como si te crearan allá una burbuja de matriz donde te dicen, vuelve a nacer como un sentimiento de culpa. Hiciste mal esto, tienes que volver, etcétera, etcétera, como una rueda, la famosa rueda del samsara que de vueltas y vueltas, y nunca vas a salir de ahí porque aquí te ponen muchas trampitas. Las mismas especies te ponen trampitas porque es que aquí se alimentan de ti. Quiero que entiendas eso, se alimentan de ti. Y Ujú. hay muchas personas por eso que eligen no ir a ese túnel según los últimos descubrimientos. Voy a comer una galletita. Mm, Y entonces, ¿por dónde pasan al campo cuántico si no van por el túnel? el, el, el campo cuántico es una multitud de posibilidades.
donde tú tienes las opciones. El campo cuántico es neutro y tienes una infinidad de posibilidades de acuerdo a lo que tú quieras de convertir en el campo físico la realidad que tú quieras. La realidad que tú quieras. Cuando estamos allá, cuando entras allá, ya no entras en un cuerpo físico. Entras es en, cuando tú falleces, ya no entras en un cuerpo físico. No entras allá en cuerpo físico, sino entras en espíritu, en tu campo magnético o en tu campo de vibratorio de información. Y por lo tanto entras a otra dimensionalidad, a otra dimensión. ¿Me Y la capta? idea es que pasando uno a ese campo cuántico se quitan los dolores físicos y los sufrimientos morales y eso. Se supone que es neutro para uno también, para el alma de uno. Todo te cambia porque ya no estás en un cuerpo físico ni estás en la tercera dimensión, todo te cambia, todo. Ujú. No sientes los dolores, no sientes los... La idea de cuando pasemos allá es irnos sin ningún tipo de, como de ataduras acá. O sea, que cuando pasemos a ese otro campo, nosotros no nos llevemos nada acá. No sé cómo decir. Sí, no nos llevemos ningún tipo de dolor físico o emocional. Las maletas te las hacen hacer es aquí. ¿Cuáles son las maletas? ¿Cuál es el equipaje? Todas las necesidades que te crean aquí. ¿Cuáles son las necesidades que te crean aquí? Desde que naces, los profesores te están diciendo, tienes que ser alguien en la vida. Ujú. Te hacen hasta exámenes de test para ver qué cualidades tienes tú en tu aprendizaje y qué destrezas tienes. Sigues naciendo y te encausan con alguna profesión de la tierra, tienes destreza para tal cosa. Pero te dices, tienes que crecer y seguir estudiando para ser alguien. Alguien. Ujú. Esa es la expresión. Entonces te están encauzando a una necesidad. Ese es un sistema de creencias. ¿En qué consiste? En que tú tienes que desarrollarte aquí de acuerdo a los parámetros que están establecidos en la tercera dimensión y en la Tierra, ¿no? Naces, estudias, te preparas académicamente, te casas, Tienes hijos. consigues casas, consigues fincas, consigues carros, tienes hijos y mueres. Les dejas fortuna Porque se o agarra. cómo defenderse y te mueres. O sea, la vida aquí en el sistema de creencias se limita a eso. Yo creo que no se sale actualmente de ese marco todavía. Ujú. Y ahí te tienen dando vueltas. Cuando te crean, ahí te están creando un sistema de creencias, pero también de necesidades. La necesidad de poder sobrevivir. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo consigues alimentos? ¿Cómo consigues la comida? ¿Cómo consigues dónde quedarte? ¿Cómo consigues un techo? ¿Cómo consigues tu carro? ¿Cómo consigues? Pues tienes que trabajar duro para poder conseguirlo. Esa es la expresión. Digamos, ese es el esquema del sistema de creencias de la Tierra. Todos aquellos que no estudiaron, que no entraron en ese sistema de creencias, bien porque no quisieron o porque, bueno, entraron en el sistema de creencias, pero no tuvieron la posibilidad de estudiar o de pagarse en, ciertas necesidades que el medio te reclama, eh, no son desechados por la sociedad, pero son los que van a adquirir menos dinero. Esa es la distribución social de la Tierra. No van a conseguir lo que el resto del mundo tiene. Entonces, te llevan a un campo de observar, de necesidades constantemente, y esas necesidades no te dejan salir. Esa es la Matrix. Eso es lo que se llama la Matrix. Además, Las necesidades que te generan a ti en una burbuja donde tú tienes que vivir de acuerdo a las necesidades de esa burbuja que te las acabo de describir. Y de cierta manera te controlan emocionalmente
porque por medio de esas necesidades tú vives pendientes más de las necesidades que de tu crecimiento espiritual. Entonces, todo eso, cuando falleces, te lo llevas para allá si no has comprendido esta realidad de otra manera. Te lo llevas para allá. Todas las vivencias, el que pasaste hambre, el que te hayan robado, el que hayas estado hospitalizado, las enfermedades que tuviste, el trauma de las enfermedades que tuviste, los duelos, los fallecimientos de personas, el haber quebrado económicamente, eh, los duelos sentimentales que te dejó la esposa, que se te murió un hijo, que fuiste traicionado, que fuiste engañado, que estuviste en una guerra, en esa guerra mataste a muchas personas o te mataron, etcétera, etcétera. Toda esa información te la llevas cuando sales de aquí. Y si tú no aprendes desde aquí, que es lo que están aprendiendo ustedes, a poder liberar toda esa información, eh, allá te la vas a llevar, todavía. Esas son las maletas, esas son las cargas que quedan aquí y te llevas allá esas maletas, igualmente te las llevas. Entonces, cuando ustedes ya aprenden a hacer lo que ustedes ya saben hacer, a entrar en ese silencio, empiecen a conectarse con ustedes muy fácilmente en un evento que pase, pueden decir ya, suelto y libero este momento y todos los sucesos pasados que hayan tenido igualdad de condiciones a esta, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ya van a tener la capacidad de que eso no va a quedar atrapado en sus archivos y no se van a llevar maletas, de tal manera que hay dos opciones, o dejar la maleta como está y no seguirle echando cosas a la maleta, porque ustedes ya no lo van a echar más, porque ya saben cómo no seguirle echando, y llegar hasta ahí, o aparte de saber que ya no van a introducir más objetos, cosas, situaciones, emociones, sucesos en esas maletas, van a seguir desocupando lo que hay en la maleta. Entonces, entre menos, ustedes son los que eligen. Entre menos cargas, pesos lleven las maletas, menos kilos lleven las maletas, llegan mucho más, con menos peso, aquí, allá, a esas dimensiones, llegan con mucho menos peso. Y cuando tú ya comprendes eso, quiere decir que tú ya has evolucionado, ya has comprendido muchas realidades, muchas cosas, ¿no? Has comprendido muchísimas realidades. Entonces, eh, eso depende de eso depende aquí, desde aquí, de ti. Básicamente eres tú la que decides. Si quieres seguir así o si quieres echando, así, empacando más maletas con peso, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay respecto a eso? La idea es que, supongamos que yo llevo una maleta muy, muy pesada, muy llena de cosas. Uno llega a ese sitio y la idea es limpiarse, quitarse esa maleta de encima, trabajar para hacer eso, para poder volver, o sigue uno cargando la maleta cuando vuelva. El cuerpo físico el cuerpo físico. ¿Quién habla? Bájenle, tapen lo que hay en el micrófono para que no se escuchen ruidos. Eh, la única oportunidad de poder transformar y soltar cosas es el cuerpo físico, es cuando estás en el cuerpo físico. ¿Ah, sí? Allá puedes formar, avanzar, pero cuando ya has evolucionado y ya tienes la capacidad de estar solo allá. Los maestros de allá, digamos, que decidieron estar allá por su evolución, o que ya por correspondencia pueden estar allá, ellos, muchos trabajan aquí, pero eso ya saben que es también de cuidado, trabajan con el ser humano, Uh -huh.
ayudándoles, colaborándoles, llevándoles mensajitos, tics, etcétera, y ellos evolucionan también haciendo ese tipo de cosas, evolucionan haciendo también eso, pero ya trabajan es desde allá, ¿no? Trabajan es ya desde allá. Pero la mejor posibilidad de trabajar esto es desde aquí, es lo que ustedes están aprendiendo. Es desde aquí, es la mejor oportunidad que hay. La comprensión, el entendimiento. Acuérdense en la secuencia. Comprensión, ojo, comprensión, conocimiento, y con la práctica llegas a la sabiduría. Un conocimiento sin práctica no te lleva a la sabiduría. Un conocimiento sin comprensión y práctica no te lleva a la sabiduría. Queda escasamente como un conocimiento y eso no te ayuda a evolucionar. Lo que te ayuda a evolucionar es la sabiduría de poder escoger, de poder participar, ver la realidad de otra manera y poder transformarla o poder cambiarla dentro de ti, ¿no? Eso es lo que te hace evolucionar aquí, como ustedes lo están aprendiendo en este momento. Te lleva a comprender otras realidades y ya saben que de manera muy fácil, ya saben que de manera demasiado fácil pueden hacer cambios desde acá, inclusive de vidas pasadas. En esas me la paso yo. Ustedes se han dado cuenta soltando, liberando situaciones de patologías de el 80-90% de vidas pasadas, que es lo que traemos, que es lo que le acabo de explicar a Nubia, que llegan aquí con recuerdos, vivencias y campos de información de vidas pasadas. Ya entran a un cuerpo físico con esa información. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo, yo estuve escuchando varias veces a la doctora esta brasilera, la que se comunica Sí. con esos científicos famosos y eso, y yo me pregunto, ¿ella escoge con quién comunicarse o ellos la escogen a ella o cómo hacen? Hasta donde yo entendí, ella no escoge a nadie. Ella le dice a personas, usted quiere hacer esto, vamos a hacer aparte experimental eso, ¿quieres participar en mi experimento? Tú quieres, y lo mete a la experimentación que ella ha empezado a hacer. Sí, pero yo me refiero es cuando ella se comunica con estas personas que ya han fallecido y están en el campo cuántico, ¿cómo hace ella para comunicarse con ellos? ¿O ellos la escogen a ella? Ella dice que se comunica con unos científicos que están en una estación en el campo cuántico, ¿verdad? Ujú. Y Ah, ella los escoge a ellos o ellos se comunican desde allá con ella. ellos se comunican de diferentes maneras. Se pueden comunicar telepáticamente, se pueden comunicar por medio de mediunidad, se pueden comunicar por medio de escritura automática o de psicografía. Son las tres formas que hay, o que ella puede salir astralmente y conectarse con esas otras realidades. Hay esas formas, ¿no? Esas formas de hacerlo, es decir, puede desdoblarse también. Hay esas formas de comunicación, bajo cualquiera de esas formas pueden comunicarse. Es muy probable que tuvieran pactado ese encuentro de vidas pasadas, que tuvieran pactado cuando ingresaron aquí ese encuentro para poder desarrollar algo de todo eso, ¿no? Hay que Ujú. diferenciar en esas dimensiones los espíritus o las almas o los campos electromagnéticos o los campos bioplasmáticos, como quieran llamarlo. Eh, Hay que diferenciar en esas realidades esos espíritus. Hay que diferenciar de los seres de carne y de hueso que están en esas dimensiones, ¿no? Que existen en esas dimensiones también, en esas otras realidades alternas, pero seres físicos que viven allí,
en esas otras realidades. Y hay que entender los universos paralelos. Es decir, hay seres humanos viviendo en universos paralelos, pero de carne y de hueso. Tienen que aprender a diferenciar esas tres cosas para que aprendan a usar el lenguaje adecuado. Eso es parte del conocimiento y de la comprensión que ustedes tienen que estudiar. Y posiblemente estos espíritus se reunieron y llegaron pactaron un encuentro para poder que ella llegue a hacer esto. Pero ella no solamente ha fotografiado seres espíritus, sino también ha fotografiado seres de carne y de hueso. Como ella misma lo manifiesta, de carne y hueso son extraterrestres. Ellos no son espíritus, son seres como nosotros, pero con una evolución diferente, digamos, de densidad del cuerpo diferente, ¿no? Ella los ha podido fotografiar, no solamente han sido espíritus. Es decir, en esas dimensionalidades ha podido fotografiarlos. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, Pablo, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más que tengan ustedes del video pasado? ¿Alguna pregunta de los Montes Busegui? Pues yo intenté buscar más información de lo de los montes, doctor Pablo, pero no es como tan fácil. La verdad muestran es como casi lo mismo que nos dijiste y lo otro que hablan es como que no dan mucho permiso para que vayan a, pues como que los científicos vayan y puedan como analizar lo que se encuentra allá. Tampoco es como que den la opción de acceder de una manera tan fácil allá. La verdad no encontré mucha cosa de lo de los montes. Lo estuve buscando hasta por YouTube y la verdad no sale casi lo mismo que tú nos dijiste, pero adicional a eso no sale mayor información. No, porque a ellos les permiten informar, les permitieron sacar información hasta cierto punto. Hay unos libros que no están traducidos al español, están en inglés, que habla sobre un autor que estuvo allá en los Montes Busegui y habla muchas cosas más. Es como más extenso. Pero básicamente en YouTube sacan eso, nomás, lo básico, lo básico. Y no permiten a los autores, inclusive del libro, no le permiten publicar más cosas allá. Ellos tuvieron que hacer ese pacto, ¿no? No les permite publicar más cosas allá. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos. Sí. Lo que ya sabemos. Todos lo volvieron en misterio, en secretos, no permiten que la humanidad avance, no permiten que la gente sepa, tenga conocimiento de quién es, de que te conozca, sino todo lo vuelve misterio de dominio. Es Igual lastimosamente. no es que no les conviene que la gente tenga ese conocimiento. Ujú. Estamos en eso, en pleno siglo presente estamos en eso. Miren cómo se amenazan, miren cómo sacan los cohetes para decir yo tengo más poder, mire el otro cómo saca el otro, tengo el último avión supersónico, super invisible, el otro saca el otro, mire, yo puedo desintegrar ese desintegrador no sé qué de aviones supersónicos, mire, yo puedo, entonces el otro saca, o sea, los que nos han ocultado esa información están peleando por tener el dominio de los minerales de la Tierra, petróleo, uranio, este otro aluminio, creo que no, sino, bueno, litio, y están descubriendo más cosas, están peleando es por eso, están peleando es por eso, imagínense. Entonces, en esa pelea se ocultan información uno al otro, el otro potencia al otro, la otra, etcétera, y así nos han tenido todo el tiempo, ocultándonos una cantidad de cosas impresionantes, porque para ellos es ultra secreto. ¿Por qué? Porque están pendientes es del dominio de la Tierra las potencias. Y no hacen nada en conjunto, no hacen nada en conjunto, no hacen nada en comunidad para las personas, que las personas avancen espiritualmente, sino difundiendo enfermedades, miedos, pánicos por medio de los medios de comunicación, porque una guerra genera pánico en la población.
y genera la hambruna, genera un receso económico mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren nomás cuánta gente no ha fallecido en ese enfrentamiento de Ucrania, que lo dicen por encima, porque se tapan los datos. Si murieron hoy 1000 soldados, ellos van a decir, no, murieron 20. Sí. Sí, Pudo, siguen pudo, manipulando la información igual. ¿Por qué? Para que el otro no sepa y sepa que todavía tiene esos 880 para combatir. Entonces, así nos han tenido siempre y los Montes Busegui no escapó a eso, no escapó a eso. Todo con ganas de tecnología, todo con ganas de tener ellos la información y no se la comparten al ser humano en general. Entonces, eso es lo que va a estar cambiando y lo que este tipo de investigaciones y terapias han empezado a cambiar, han empezado a develar todo este tipo de conocimiento y entonces ya la gente ya no es boba, ya la gente escucha las redes. Hoy, esta mañana escuché que Caracol y RCN les bajó el rating en un 80%. En ¿Por un qué creen que es eso? 80%. Lo que pasa es que Altísimo. como actualmente tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de información, otro Es tipo de verdad. plataformas, eso ayuda a que no esté, digamos, yo no volví a ver canales nacionales, pues veo películas, series, como otras cosas, pero no volví a tener, pues, a ver canales nacionales. Entonces, Es verdad. eso hace que las personas estén, bueno, y que yo siento que igual las redes para mí no son del todo buenas, pero igual Puedes tienes escuchar todos acceso los a la matices información de una manera diferente. y tienes la posibilidad de buscar la misma noticia de diferentes versiones y tú eliges, Ujú. Ujú. etcétera, Antes etcétera. no pasaba eso. Exacto. Entonces, más que todo, el rating ha bajado es porque sí hay otras redes, pero también porque se han podido evidenciar que muchas cosas que cuentan eh, son de acuerdo al dueño y al partido político que maneja el canal. Sí, así Ujú. es. Total. Eso es Es cierto. así de sencillo. Entonces la gente ya no es boba. Manipulan la información. La gente ya no come cuento, la gente ya, y pues, ¿qué dicen? ¿No? Yo por ahí escuché a una persona que decía, mire todo lo que han hecho estos char de la costa, los char de la Sí, costa, de todo lo que Barranquilla. han hecho, todo lo que les han descubierto, todo el dinero, Yule también. perfectamente, perfectamente, pues perfecto que tengan dinero, ¿no? Pero todo lo han hecho es bajo algunos métodos de guerras, de grupos, de etcétera, etcétera, Enfrentamientos. de narcos, en fin, lo han hecho muchas cosas así. Entonces, son dueños de la supertiendas olímpica. Entonces, ¿qué ha empezado a pasar? Que la gente ve tiendas olímpicas y prefiere irse para la tienda de barrio. ¿Por Ujú. qué prefiere irse para la tienda de barrio? Porque no les gusta lo que están haciendo, entonces la gente ya no es boba. Entonces van a bajar sus ventas. Van a bajar sus ventas. ¿Por qué? Porque la Claro. gente ya no es boba, prefieren irse a la tienda de barrio que muchas veces es más barato, Así ¿no? es. Además que como tiene uno la información inmediato, antes tú tenías que esperar a que pasara el noticiero para tener la información. Actualmente tú buscas por internet, así no sea por ninguna red social, y te sale la información Sí, en vivo prácticamente. eso es cierto. Exacto. Entonces es mucho mejor. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en todo el mundo por ocultar información, por tener el privilegio de la información, por querer mandar sobre los demás y dominar a los demás. Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. Así es. Básicamente ese es. Entonces, lo de los Montes Busegui, pues no escapó a nada de eso, ¿no? A nada de eso. Mm, sí. ¿No? ¿Quién vio los Montes Busegui aparte de Ana? Yo no. Yo Pregunto. también los estuve buscando. Y de la historia que yo encontré, era que era algo parecido como de mitos y leyendas, como de
de los gigantes, era lo que yo encontré y lo que hablaban era de que se veían gigantes y que era algo así como que se habían convertido en piedra o que se fosilizaban ellos, pero que todo eso eran como mitos y leyendas de la región. ¿Tuviste video o viste escrito? Salía mucha gente hablando en la parte de esta de YouTube, porque sí, también yo buscaba que los montes y decía que estaban en la sección de Pensilvania, pero tampoco era que dieran mucha información, daban como la parte geográfica. Geográfica. Luego empecé a buscar misterios, pero entonces de misterios me salían otras cosas también diferentes que yo decía, no, me salían lugares diferentes. Entonces tampoco. Cuando ya lo puse fue en inglés, que como misterios, pero en inglés, ahí empezó a salirme como la información donde decía que eran de la mitología y las leyendas de ellos, de esa región, donde decían que eran como si eran lo que, es más, hasta hubo una película que yo vi hace unos meses de Netflix que se llama Trolls, que también hablaba algo por el estilo, y en esa película también hablaban algo parecido, de la leyenda de que ellos creían en los gigantes y cómo fue por religión, de la mitología de ellos, pero no era de ese sector, pero era cerca. Entonces eso fue lo único que yo pude encontrar de ellos, que era como, que hablaban de gigantes, son las piedras que formaban como las montañas, y que tenían algo, pero no explicaron bien que lo estaban estudiando, que tenían algo como subterráneo también, pero no que lo estaban estudiando hasta ahorita, como un mundo subterráneo completo. Que tenían como otros túneles con unas energías tan poderosas, eso me acordé ya ahora que Vanessa dijo, también salía algo así como que habían como unos serie de túneles que todavía no habían podido como alcanzar a llegar todos ahí porque habían personas que habían intentado pasar esos túneles y habían sufrido como ataques cardíacos porque el tema energético dentro de lo de los montes y de los túneles que había en los montes era demasiado fuerte y que no todas las personas tenían como la capacidad para afrontar ese choque energético. Y que los túneles, y que entonces que la gente que hacía como expediciones que se perdían, o que también hablaban también del magnetismo, que decían que era que se perdían. Entonces, pero que ahora había como nuevos equipos donde lo hacen desde arriba, y que estaban pensando en hacer para descubrirlo de los túneles, poder escanearlo para ver qué tanto había por dentro, pero porque no había podido llegar gente abajo. Ok. Sí, la información como general, ¿no? Y salía también como que Sí, era muy curioso que tuviera como bueno, eso sí yo lo he escuchado varias veces, que tenían como la misma estructura de ciertas pirámides, entonces que cómo era posible que estando al otro lado del mundo de donde están las pirámides o al otro lado, al otro extremo, tuvieran tanta similitud o sea, como arquitectónica, por decirlo así, con otro lugar que estaba demasiado lejos y que si se supone que fue hace mucho tiempo, pues como, o sea, cómo iban a tener la misma capacidad para hacerlo exactamente igual. Sí. También me acordé que vi una que que le decían que era como una esfinge, que era como la cabeza de una esfinge, y decían que por un lado se veía como una roca, y que se veía como un parte humano, le decían como una esfinge, pero que tampoco habían podido ver qué era lo que abajo, porque de ahí era donde salen también las historias de que de pronto habían gigantes que vivieron ahí en esa tierra. Claro. Ok. ¿Quién más pudo ver la Gusegui? Si no, vamos a ver un fragmento pequeño. No, yo no. Veámoslo. Bueno, yo después les envío otro que también son como más descriptivos, ¿no? Ujú. En ese sentido. Y vamos a mirar acá a ver. Mm, ¿Están de acuerdo que miremos esta parte? Sí, mirémoslo. Porque Yo sí es bien quiero. interesante. Sí, sí, sí. Sí, dale. Listo, bueno. A lo largo de la historia, descubrimientos arqueológicos emblemáticos fueron
mostrados al público sin ningún inconveniente. Pero de otros lugares, ya sea por política u otros intereses más oscuros, intentan seguir ocultándolo. Es el caso del que nos ocuparemos hoy, convirtiéndolo en una conspiración más, debido al silencio absoluto que algunas autoridades intentan mantener, pero tanto las personas... ¿Están escuchando bien? ¿Están Sí, escuchando perfecto. bien? Sí, Doc. Sí, doctor. involucradas, como los testigos presenciales y habitantes de la zona, confirman su existencia. El misterio de los montes Bucegi. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. En el verano del 2003, en un área inexplorada de los montes Bucegi, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumania, SRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento significativo que podría haber cambiado completamente la historia de la humanidad. Las presiones que Estados Unidos ejerció sobre el gobierno de Rumania para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y a una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó aún más a raíz de la interferencia de la Orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. César Brad, el experto que dedicó años de interferencia de la Orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento. Esta es la esfinge que estaba en la montaña. Fíjese que aquí también hay muchas esfinges que estaba en la montaña y abajo de esta esfinge era el túnel. Digamos que la seña que ellos tenían para mirar dónde estaba ubicado este túnel o las coordenadas era la esfinge, pero lo que encontraron, las cámaras, están unos metros abajo de esa esfinge, ¿no? Como de la expedición rumano-americana. César Brad, el experto que dedicó años de investigación a fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el personaje de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Bucegi, y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg. En mayo de 2003, un importante personaje visitó a César para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia Rumania, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba bien el rumano y conocía bien Rumania. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumania. Su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Cero. César notó una fuerte presión y pesadez alrededor de este hombre. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Un helicóptero había traído a este hombre. Llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño, según dijo César. Se presentó como el señor Mazzini, se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Mazzini entró directamente en el tema, diciendo que la gente era de dos tipos, los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. César le contestó que conocía algunos aspectos de este tema. Mazzini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Mazzini
invitó a César a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente, para él, su poder se centraba en una gran arrogancia y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Mazzini dijo que había solicitado el encuentro debido al poder y un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Buceggi. Este espacio vacío del interior de la montaña no se podía identificar a partir del exterior. Empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneo que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación formadas de energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel. La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en el mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca Esfinge de los montes Buceggi. ¿Qué sucede cuando la próstata aumenta y el canal de la orina se estrecha? Si tienes una próstata agrandada, sigue este ritual matutino. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente en Bagdad, Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buceggi, Mazzini y la logia masónica a la que pertenecía de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de un ataque de nervios al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Mazzini aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible a cerca de 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Al principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas y llevaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel, había una enorme piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible. La tocaron por imprudencia y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, ya sea piedra, plástico, metal o madera que la tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Dando golpes al triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, César puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba igual iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared dentro de la gran galería,
Se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto y no se podía rascar ni doblar. Resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz era solo el reflejo del escudo protector de energía. Al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak en Bagdad se había activado de golpe y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra que dibujaba progresivamente el continente europeo. Luego se dirigía al sudeste, a los montes Bucegi de Rumania, y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio que los dos escudos hemisféricos de energía estaban directamente conectados. En este punto la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría y se puso en contacto con la diplomacia de Rumania a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan de Mazzini se había ido al agua. En un principio ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos, que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue subiendo y más todavía aún cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes en la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. La comisión decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest llegaron un montón de órdenes que se contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros del comité estaban reunidos permanentemente y en contacto con los que estaban en el monte Bucegi. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumania iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del comité se opusieron rotundamente a ello. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumania iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación del mundo, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas Estados Unidos bloqueó todas las transacciones financieras con Rumania y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumania estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Bucegi y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el Departamento de Emergencia de Rumania se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumania. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumania y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Bucegi, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores del planeta. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa, que conocemos. Los americanos reaccionaron muy mal porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercen hasta hoy y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron, no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de las multinacionales e incluso de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera ese gran paso fundamental.
Desde el Vaticano se prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al Estado de Rumania, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Bucegi. Después de 24 horas de conversaciones, Rumania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumania tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de la entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo como en la parte de adelante, porque había una pared de piedra. La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumania y Estados Unidos. En la sala de entrada había situadas, a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de ellas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima se encontraban tallados en relieve con precisión diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores que era diferente en cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas habían objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros y se veía unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos. Cuando se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. It's going to be a long cold winter here in Jordan and across the world. Right now, Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuaba con las mesas, tocando su superficie. Desde encima de una tarima traída especialmente se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso que se dividía en una serie de grandes cuadrados unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa aparecía como tema la biología y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadrados, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probables. Los seres que construyeron todo este edificio tenían que ser muy altos, si no, no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de los gigantes en Rumania se puede encontrar en un periódico llamado justamente El Periódico. El equipo periodístico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual las historias de la gente del pueblo de Bosiuru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras cuentan con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos gigantes se descubrió por casualidad hace más de 20 años, cuando en un pueblo Skayeni plantaron manzanos.
Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos que medían unos 2,40 metros y más. Dragoi Ili, una de las personas que trabajó en el Manzanar, llevó a los investigadores al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar, Ili le mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando y encontramos los huesos de unos pies, grande como el tronco de los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande, enfatizó. Volviendo la sala a cada lado de la misma, se hallaban 5 mesas enormes y en cada una de ellas había pantallas sobre diferentes temas de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes, que según parece no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar en la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala había un podium instalado en un aparato que podía ser un amplificador de energía del pensamiento. A continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. Entonces, desde el territorio de la actual Rumania y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumania. Prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Rezazgudna. Estábamos ante un verdadero manual. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3 en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini para sí mismo quería y para la élite masónica. El ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora incluso antes de penetrar en la habitación. Incluso el oro en polvo en su forma pura estimulaba ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente, un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante miles de años siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. En el medio del cuadrado había una gran bóveda que proyectaba un holograma con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad desde su origen y, según ello, la teoría de la evolución de Darwin era completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia de la humanidad es falsa y está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida, por ejemplo, que sean un mito, quedan con esto anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad.
Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que estaban mostrando. Los túneles se recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas aún no descubiertas, enterradas bajo la arena del desierto. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet. Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Bushehr, cerca de los Montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi en Mongolia. El tercer túnel, situado en el centro de los otros 2, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumania y Estados Unidos, se sospecha que estos intentan gradualmente tomar el control mediante factores externos relacionados con los intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el mundo político y administrativo que tienen conocimiento de los planes de estos masones e Illuminatis y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso de los montes Bucegi. El túnel central que se dirige hacia el centro del planeta puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se habían puesto en marcha intensos preparativos para expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la siguiente manera. La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet y la tercera al centro de la Tierra. A pesar de los años transcurridos y de la promesa hecha por el gobierno rumano de ir dando a conocer de a poco información sobre lo encontrado en el monte Bucegi, la presión de aquellos países involucrados persiguiendo quién sabe qué oscuros intereses siguen presionando para que esto continúe vedado al público, demostrando una vez más que la culpa de todo por falta de conocimientos son de los que nos gobiernan. A modo de ejemplo, en el año 2009 una conocida televisión local rumana presentó brevemente los sucesos que nombramos aquí. Después de la emisión del programa, el canal recibió una llamada telefónica amenazándoles. La pregunta es si algún día sabremos toda la verdad y seremos por fin merecedores de ese conocimiento que originalmente nos legaron nuestros creadores. ¿O seguiremos siendo marionetas del sistema hasta que se diga basta? Solo el tiempo nos lo dirá, y allí estaremos nosotros para divulgarlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Suscríbase. Bueno, ahí ustedes ya pueden deducir, ver muchas cosas, hasta ahí llega la información y de ahí no pasa. Lo importante de aquí que me llama la atención es la tecnología de estos seres que puede tener cientos de años. Lo segundo es cómo rastreaban al ser humano ya. Tenían la conformación genética de varios seres y cuáles se ponía, qué ADN se podía unir del uno al otro de varias razas, no solamente la humana, de varias razas. Y lo otro interesante es que muestran la historia de la humanidad, con quien lo formó, nos lo dejaron contar hasta determinado punto, y cómo ellos mismos podían crear ríos, podían crear las mesetas, podían crear las montañas con tecnología, ¿no? Podían crear países, podían crear, en fin, muchas cosas. ¿Por qué? Porque
La tecnología es bárbara para lo que conocemos nosotros hoy en día. Eso es lo que sobresale a flote. ¿Por qué lo uní a lo de las vidas pasadas? Para que ustedes sepan cómo ellos manejan estas tecnologías también de diferentes realidades. Viajan en el tiempo y pueden viajar dimensionalmente, etcétera, etcétera, a nivel físico, con sus equipos o aparatos o naves, etcétera, como quieran llamarle. Y eh, el ser humano no ha podido avanzar cuando va a vidas pasadas, cuando trata de hacer terapia, no ha podido avanzar porque toda esta y otra cantidad de información que no la han podido sacar en redes, está todavía vigente, ¿no? Está todavía ahí. Entonces, de cierta manera, no le permiten el conocimiento al ser humano que le permitiría avanzar espiritualmente en este autoconocimiento. Y tenemos que reunirnos así, hacer escuelitas pequeñas y decirles, mira lo que pasa, mira la realidad, experimenten esto, vean este otro factor, mira esto, lo que ustedes han aprendido. ¿Por qué? Porque es la única manera de ayudar a que el ser humano evolucione a su manera y con sus prácticas, ¿no? Hay más. Por ejemplo, ese que puse es bueno. Hay otro que se llama la verdad de la humanidad en los montes Busegui. La verdad de la humanidad en los montes Busegui. Eh, bueno, hay varios. Esos dos me han parecido a mí los mejores, como quien quiera ahondar. Le toca ponerse por internet para sacar información, para esto, lo otro. Hay muchos no están en video, están escritos que pueden traer una información, pero la generalidad, la mayoría traen esto que acaban de ustedes de escuchar. ¿Alguna pregunta? ¿Que tengan ustedes inquietudes? Yo tengo, pero no sé cómo ponerla en contexto y explicarla. Am, por ejemplo, si estamos hablando de que, porque de lo que vi en el video se veía como un laboratorio. Eso fue lo que, como la idea de un laboratorio donde se juega con el ADN de los animales, de la gente, de los humanos. Em, y si hablamos de que no hay un tiempo como el pasado, el presente o el futuro, o sea, no estamos hablando como que hay un tiempo, pero para nosotros, en el tiempo en que estamos, es como si eso ya hubiera sido en el pasado y toda esa información o sea, toda esa información como de un pasado. Em, ¿Cómo? Ahí es donde no sé cómo explicar esa parte. ¿Cómo? O sea, si eso fue lo que ya pasó y si eso fue un pasado, es como si nosotros estuviéramos volviendo a empezar en la Tierra o en este punto estos seres ya hicieron lo que tenían que hacer o hace falta que nosotros ya simplemente, que nuestra conciencia se expanda más, como en qué punto estamos en esto. Primero que todo, no se sabe nada de los constructores de esto. Parece, lo único que sabe es que fueron eh, personajes muy altos. No se sabe qué Ujú. raza eran, no se sabe de a dónde venían, de qué planeta podrían haber venido. No se sabe nada. Se especula mucho. Ustedes van a encontrar que unos dicen que eran los Anunnakis, que fueron los que se pusieron a construir genéticamente al hombre, otro que dicen que fue Enki, como un dios de la antigüedad, etcétera, etcétera. Muchos de los dioses de la antigüedad eran de estas razas, ¿no? Por eso le digo que dominaban al hombre y le hacían creer cosas y le creaban una serie de creencias, ¿no? Fueron los que crearon realmente todo eso. Y no se sabe quiénes eran, en realidad.
Hasta donde se sabe la información que hay, no se sabe quiénes eran. Lo único es eso que les acabo de decir. Y al parecer eran seres físicos, porque fíjese que todo está ahí en seres físicos. Lo que cambia es la tecnología, una tecnología que inclusive no se sabe, no se sabía hoy en día, ¿no? No se sabía hoy en día. ¿Quién cogió esta tecnología? Pues los que nombran en el video. ¿Para qué? Para experimentar, lastimosamente para experimentar y para volverse más poderosos, no para compartir y para ayudar, para apoyar a la gente, ¿no? Lastimosamente. Eh, eh, Hasta el momento se sabe que eran seres físicos, pero posiblemente habían equipos tan poderosos que podían viajar dimensionalmente a otras dimensiones por su tecnología. En ese momento, estamos hablando de ese momento, eso existió físicamente en la Tierra y pasó físicamente en la Tierra, ¿no? Físicamente en la Tierra. Y es del pasado, pero existió físicamente en la Tierra. Posiblemente estamos hablando de que pueden ser 12.000 millones de años, no se sabe qué cantidad de eso estaba ahí, posiblemente eso estuvo cubierto por agua y después cuando se formaron los continentes, cuando bajó, es posible, o sea, es muy incierto, pero lo único que se evidencia es que fueron seres físicos, los que construyeron eso. Eh, Y posiblemente los seres físicos altos que nombran en Rumanía, que encontraron en Rumanía, que hablan los mitos, que vivieron con ellos, que existieron con ellos, posiblemente esos hombres altos eran de estas razas, pero ¿cómo es? ¿Utilizaron? Se matizaban como humanos, se pasaban como humanos, ¿no? Etcétera, etcétera, por la tecnología. Posiblemente ha podido ser estos seres altos, inmensos que aparecían en Rumania, los que construyeron esto. Y para no ser descubiertos, usaban su tecnología para construirse un cerebro, un cuerpo físico y no ser descubiertos. Eso es lo más probable, ¿no? Lo que se han descubierto en otros lados. El espacio y el tiempo no existen en la Tierra, ¿no? Les explico eso tan interesante. Esto es algo que se vino a evidenciar precisamente con el campo cuántico. El, el, Aquí estamos en tercera dimensión donde existe el tiempo y el espacio para poder medir la noche y el día. Así es como se mide el tiempo. Pero cuando usted entra a las dimensiones cuánticas no existe el tiempo ni el espacio. No existe. No existe, allá no existe. Usted piensa y ya está allá. Usted quiere hacer aparecer algo y ya aparece, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras. Ese es el campo cuántico. Y al no existir tiempo y espacio, aquí el pensamiento está en una dimensión completamente diferente. Es una onda que está en un espacio diferente. Pero cuando tú entras allá, así sea con el pensamiento, o te desdoblas, te das cuenta que el espacio no existe. Se colapsa uno a otro, no existe pasado ni futuro. Está solo el presente, está solo lo que hay aquí, está solo lo que existe aquí. Y lo que tú quieras hacer de tu realidad lo decides desde aquí. Eh, ¿Cómo se prueba eso? Porque pues tú quieres ir a una vida pasada, sí, inmediatamente te aparece. ¿Qué hiciste allá? ¿Quieres ir al futuro? Inmediatamente te aparece. ¿Por qué? Todo existe en un mismo espacio y en un mismo tiempo, solamente que los puedes ver de acuerdo a lo que tú desees, pero todo existe en este momento, el pasado y el presente existen en este momento. ¿Me entienden la idea? Sí me captaron. Bueno, existe en este momento, aquí y ahora, existe eso. El pensamiento, lo que ustedes han aprendido a palpar, a hacer,
lo que ustedes quieren hacer con el agua, lo que ustedes hacen con programando el agua, lo que vamos a hacer con la respiración también, eh, entrando en ese silencio, en esa teta, beta, delta, hasta donde quieran ustedes llegar, es cuando se accede a esos niveles de no tiempo y no espacio. Y es donde ustedes pueden acceder a todo. O sea, el tiempo y el espacio existe aquí en la forma física, no más, no más. Allá no existe. Por eso afuera se dice, cuando tú ya eres consciente de eso, aquí, como ustedes lo han descubierto, aquí, con solo pensarlo, pueden proyectar, pueden ver, pueden observar, porque existe todo al mismo tiempo a nivel del cerebro cuántico, a nivel del cerebro cuántico. Y por eso lo pueden traer, por eso es que yo puedo hacer las terapias, porque todo existe en el momento presente. ¿Qué pasó a tal cosa? Ah, sí, parece ser que esto, parece ser que pasó esto, parece ser ta. ¿Por qué? Porque tú lo traes, adquiere la capacidad de traerlo y existe, existe ya, todo existe ya. Todo se colapsa en un mismo sitio que es el ya, el presente. Entonces, eso quiere decir no existe el tiempo ni el espacio allá. Todo existe ya, en este momento. Esa es la razón por la cual Eckhart Tolle, que tiene el famoso libro que ustedes encuentran en las librerías, el presente, ¿no? El momento presente, creo que se llama. Eh, bueno, que él habla sobre la importancia del momento presente. Esa parte, ustedes van a aprender a entenderla muy bien con las prácticas, aprenden a entenderla muy bien, y saben por qué se va a presentar. Por eso son estos descubrimientos que se han podido, se puede hablar uno de esto. Anteriormente, cuando se hablaba de esto, decían era, uy, este es el clarividente, super clarividente, o ella o él, y eran tomados como superdotados o chamanes o quién sabe qué cosas, ¿no? Y no, no. Es la capacidad de entrar que todo mundo tiene a esos niveles cuando comprende esto que les estoy diciendo y eso que ustedes han practicado. Entonces, esa es la respuesta, Vanessa. No sé si faltó algo. Pues, y en la parte de tiempo, nosotros, por ejemplo, si ellos ya, pues si eso pasó hace tanto tiempo, como que ahorita, ¿cuál es la idea de esta información volver a salir o que nosotros volvamos otra vez como a esa mente de avance tecnológico? Ok, primero que nos conozcamos quiénes somos. Cuando ustedes aprenden a obtener esta información, aprenden a entender que no es que nos hayan creado Adán y Eva. Eso es un autoconocimiento. ¿Por qué? Porque ahí se está evidenciando que hubo constructores genéticos que nos variaron cuantas veces quisieron. No fue la construcción de Adán y Eva. Eso es lo primero eso es por eso te digo, con esto te conoces. ¿Quién eres tú? Y en realidad, ¿qué pasó contigo? Y tiene que ver con vidas pasadas, porque de este conocimiento depende lo que tú quieras vivir acá y lo que quieras hacer de este conocimiento. Y no hay más alternativa sino la que están aprendiendo aquí, ¿no? Autoconocerse. En segundo lugar, eh, van a entender por qué no quieren que sepas todo esto. ¿Por qué no quieren que sepas que crezcas? Entonces vas a tener que hacerlo por tus propios medios y con las investigaciones por otro campo que han empezado a surgir y que han salido a flote, ¿no? Eh, y que nunca te contaron lo de vidas pasadas. Precisamente que el ser moría, como lo veían ellos físicamente, crearon una energía interna y las vivencias de acá que te llevas para otras vidas, nunca te las hablaron aquí. Aquí te están hablando de la parte física y la posible conformación,
conformación que podrías tener con otras razas o que si eras compatible con otras razas. Y la historia de la Tierra, que la historia de la Tierra no es la que nos contaron. La historia de la Tierra es diferente a la que nos contaron. Totalmente diferente a la que nos contaron. Entonces, se caen muchos mitos, muchas mentiras, y por eso tú evolucionas más al conocer la verdad de lo que está pasando. Por ejemplo, por lo menos, si no la crees, ya contemplas la posibilidad de que algo pasó raro que no nos contaron, o por lo menos se queda en tu conocimiento y en algún momento lo podrás aprovechar. Para eso es que sirve. Por eso lo pusimos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más? Bueno, todo eso está interesante. Nos vemos entonces el 25. No hay más preguntas, ¿cierto? Doctor, Cuéntame. bueno, lo uno pues sorprendida con el programa, pues es realmente creo que también aparte de descubrir las cosas, muchas cosas, es fascinante esas historias y todo esto, hasta dónde va a dar. Creo que es un montón de secuencias que no sé a dónde llegará. Pero, doctor, quería también compartir, no sé, doctor, no recuerdo si nosotros hayamos visto una película y si no, pues para recomendarla, doctor, si me lo permite, creo que lo que el doctor hablaba ahorita al principio de la clase, de como en la película de Nuestro Hogar, por si, que ahí pues creo que ahí está también reunido lo que el doctor también nos explica algo así. Sí, mira, la historia de Nuestro Hogar, la historia es interesante, pero ¿por qué no la he proyectado? Esa fue escrita por Chico Javier. Chico Javier era un medium que hacía escritura automática. Eso muestra exactamente, levemente lo que yo estoy comentando. Efectivamente, como estás diciendo, Gabriela, lo que yo estoy comentando. Pero es una forma ¿cómo te digo yo? Para que ustedes sepan hacer lectura. Es que lo que yo quiero es que ustedes aprendan, mi deseo es que ustedes aprendan a hacer lectura de lo que ven y de lo que escuchan. Ya les Vale. comenté al comienzo que aprendan a hacer su autoanálisis, su autoconocimiento. Por eso yo les muestro varias facetas. Nuestro hogar es cuando tú entras al túnel. Cuando tú Sí, entras a ese túnel y acoges ese túnel, te encuentras allá con esta serie de cosas que nos cuenta Chico Javier, que fue canalizado por medio de escritura automática de un ser que le comentó, Emanuel se llamaba el ser, que le comentó cómo se vivía una vida espiritual y allá, cuando entrabas allá. Esa es la matrix que han creado a nivel espiritual. ¿Me captas? Si tú sí, decides doctor. verla, es buena, decides verla, es buena, pero tienes que saber qué sacas de ahí y qué miras que no te convenza, ¿no? Y lo otro Sí, es quien no decide ir a ese túnel, porque ya sabes que muchas también ya descubrieron que hay mucha manipulación en el mundo espiritual de estas especies, como ustedes acaban de ver en el Monte Busegui, podían hacer maravillas con la tecnología. Pueden hacer crear ambientes, pueden hacer crear burbujas de las que tú quieras y ciudades de las que tú quieras, solamente holográficamente, y la gente que vive ahí piensa que son realidad, como en película. Es la tecnología que pueden hacer tan impresionante. Entonces, pueden crear un sistema de ambiente totalmente fácil. Eso es lo que quería que vieran también del Monte Busegui. Toda la tecnología que pudieran hacer con el ser humano y podían cambiar momentos de la Tierra o montañas de la Tierra con solo tecnología. ¿Cómo? Irradian un rayo, irradian tal cosa, hacen aparecer esto en 3D, pueden hacer aparecer lo que quieras. Eso es lo que quiero que ustedes observen y que el conocimiento quede ahí. Entonces,
Esa Matrix la pueden crear ellos más fácilmente del túnel y de esas ciudades que habla Gabriela de nuestro hogar. Lo otro, quienes no deciden ir a esa luz, no es que se queden, no es que se queden por fuera como guerrilleros o paramilitares o un grupo armado, no, 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 no es que se queden afuera, ¿cómo se llama eso? La palabra más adecuada, como foráneos o desterrados, no, no. Se quedan viviendo otra realidad afuera de personas que no han querido entrar a esa matriz y tienen capacidad propia para tomar esa decisión. Se necesita evolución y comprensión cuando salgas allá de poder tomar esa decisión. No, no voy a ir allá. Porque el ir y volver fue creado como un premio y un castigo. Ah, ¿tú fuiste chico bueno? No. ¿Fuiste chico malo? Entonces eres culpable. Y eso no se trata. Eso no es libre albedrío. Y más que aquí no te dejan avanzar. Entonces, eso también fue una Matrix, para que ustedes lo entiendan. Por eso te explico, te vuelvo y le repaso. Lo otro, digamos, no es una Matrix, sino es tu libre albedrío donde prefieres estar. Y vas a encontrar submundos igualmente. Vas a encontrar habitantes de esferas, de burbujas diferentes, habitantes de subburbujas, es decir, de subniveles de ese campo cuántico que crean su realidad. Los vas a encontrar ahí también, afuera. Y civilizaciones completas, de carne y hueso y también espirituales. Eso es bueno que comprendan esas dos realidades a donde ya que se han descubierto hoy en día. Entonces, la película Nuestro Hogar es muy bueno porque describe la realidad de la matriz cuando tú entras al túnel, ¿no? Que te dicen allá vas a encontrarte algo que resumí, por eso les dije, les dije al comienzo, cuando ustedes deciden entrar al túnel, esto pasa, vas a encontrar allá, vas a encontrarte con amigos o tal cosa, y vas a encontrarte viviendo en una casa, y vas a encontrarte como una recuperación, vas a encontrar, es decir, esa película es bonita porque describe esa franja donde tú decides entrar a esa luz. Entonces, en ese sentido es muy buena, pueden verla, como le digo, con conocimiento de causa de lo que les acabo de decir, ¿no? Se llama Nuestro Hogar, de Chico Xavier se llama. Se escribe Chico Javier. ¿No? ¿Entendiste, Gabriela? Gracias. Sí, gracias, profe. Gracias, doctor. Ah, yo no sé cuántos años voy a tardar en decirle doctor y no profe. Bueno, doctor, sí, claro. Entonces nosotros nos decían mucho que el que no va al túnel va a divagar, va a sufrir. Entonces, mentira. Hay otra realidad gigantesca donde no hay manipulación, digamos, que hay más libertad, creería yo. Sí, digamos que vienes aquí y no te dejan aprender. ¿Por qué? Porque te plantean una matriz de necesidades como te la acabé de escribir al comienzo. Sí, Una sí. matriz no te dejan avanzar. Fuera de eso vienen especies y viven de tu energía. Especies de carne y hueso que viven de tu energía, te las traen, te hacen hacer zancadilla, te manejan las emociones, te llevan una vida chiquitica y tú en un medio donde tienes que tener necesidades que donde no tengas lo que tú obtienes caes en depresión, entonces te van a mantener siempre con la cabeza abajo, gacha, con depresión, con lo otro. Y esa energía que tú emites en forma de longitud de onda, para ellos es una energía que extraen. ¿Por qué? Porque las estás enviando en ondas cerebrales afuera de ti. Y para ellos es una forma de extraer energía de ti, de vivir en esa matriz y nunca te van a dejar avanzar. Nunca te van a dejar avanzar porque te están poniendo zancadillas constantemente. ¿Cómo se sale de ahí? Conociendo todas las matices de las realidades como los que ustedes se las estoy mostrando, ¿no? Todas las matices de esas realidades que pasan y que existen y que ustedes han podido comprobar. ¿Alguien aquí tiene el pie plano? Bueno, No, de mi mi, esposo sí. en el caso de,
Sí, en el caso también de mi hija y de mi nieto tienen el pie plano. Pero están, los que estén aquí, en este No, momento, No, no. No tienen, no tienen el pie plano. ¿Tienen juanete alguno de ustedes? yo, ¿Quién tiene juanete? ¿Quién dijo yo? Claudia, Gabriela. Gabriela, bueno, sáquele una foto a su juanete, quítese la media y sáquele una foto a su juanete y nos la envía en ambos pies o en uno Van a solo. conocer la parte más fea. ¿En un Sí, solo pie o en ambos? en ambos. Sáquele, Y doctor, lo curioso es que es desde aproximadamente los 12 años, no me, 11 no me años, cuentes, 12 años. no nos Bueno, cuentes nada, no nos cuentes nada. listo, doctor. Listo, Solamente doctor, sácale ya. foto. Aquí no es una curación, es para que ustedes aprendan esto que les estoy diciendo hoy. Pablo, Cuando ustedes, yo tuve juanete, me operé y me está volviendo a salir. fíjese, fíjese, Tenaz. se vuelve a salir porque es otra la información. Sácale foto a ambos juanetes de ambos pies y nos la envía por WhatsApp. ¿No te molesta? ¿No te incomoda? Pues, ya. Tan bonitos. Bueno, espero que estén limpios, lavaditos, bonitos, con uñas, con pedicure y toda la cosa, ¿no? No, no lo tienen, ya ¿No? fue así. Bueno, a ver, miramos ese juanete. Ok, ahí se nota, pero fíjate que en las personas que tienen juanete se forma el ángulo del pie mucho más que en otras. Me imagino que el de novia le pasa lo mismo, Claro que yo ya me operé, pero me está saliendo es para arriba ahora, no para un lado. pero, pero el ángulo del pie, ese triángulo que se hace la debajo del curva. pie, la curva del pie, en los que tienen juanete es más prolongado que en otros, ¿sí? ¿En el tuyo es prolongado o es pie plano también? Pero es que como ya me lo quité, Pablo, yo Ah, ya ok. me, No, 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 el juanete no. No estoy mirando El el pie, juanete. la curva. el La, arco, el arco del pie. el Ese arco es el arco. Es más largo. es más Porque yo prolongado. siento que a mí me trata como de salir también. Pero no lo tengo así como Gabriela todavía. Pues yo Ok, tengo un arco grande, no sé cómo es el arco de los pies de la otra gente. Yo bien nunca he visto. prolongado. Generalmente las personas que tienen Sí, juanete tienen el arco más prolongado, muy prolongado. sí, es muy largo el mío, muy largo. Bueno, les cuento. Estamos hablando de otras vidas. Ujú. Yo no le voy a decir a Gabriela qué es. Sencillamente van a notar la diferencia para que ustedes vean. Esto solamente, esto que nos envía Gabriela, es solamente en la Tierra operable. Operable. Solamente, no más. No tiene cura o que le pongan una lima ahí al lado y le den al huesito y se lo deshaga, etcétera, etcétera, que básicamente es lo que hacen, ¿no? Como si lo pulieran, zza, zza, y vuelven y cosen. Más o menos es por decir algo, porque no pueden quitar, o sea, no es una callosidad, sino es una elongación del hueso como tal. Como una No es, mal- no es un callo, Sí, Ujú. sí, sí, es el hueso que se es deforma. hueso, hueso. Entonces, por eso tiene que limarlo. Bueno, entonces, eh, eh, Gabriela está sentada, quédate tranquila, relájate, queremos verte. Ah, bueno. Gracias, doctor. Pues ya le dimos los pies, ya el resto. Ya le vimos los pies, Que ya eh, era lo más feo. ya vimos el Juanete lo vimos. Entonces relájate, cierra los ojos y relájate. Eso, ubícate ahí, relájate, muy bien. Ella no sabe lo que yo voy a hacer No, nadie sabe. Yo y creo que nadie nosotros sabe tampoco. eso, ¿no? Y nadie sabe. Entonces, a ver, miramos.
Bueno, ahora abre los ojos y te vas a observar los juanetes y el ángulo del pie a ver qué cambió o qué fue diferente. Mate la foto, doctor. Cuéntanos primero Claro. qué ves diferente. Te veo como yo veo como el derecho como más derechito. Y doctor, mientras, no le miento, doctor, yo mientras estábamos ahorita concentrados, me dio mucho hormigueo en el dedo del pie izquierdo. Sí, es probable. Voy a enviar la foto. Ok, pero ¿qué viste tú? Tu impresión, cuéntanos primero. Cuéntanos más. Como más derechito el del pie derecho. Ok, o sea, Sentía que ok, el ángulo del pie se formó o se disminuyó más. se formó más. No sé, tú dime. Sí, pues sí, doctor, yo le veo. Sí. Voy a mandar la foto. Ok, ustedes digan, vean las otras y díganme. My God. ¿Es notorio? El cambio, ¿no? Uy, pero qué El cambio, ¿qué del hiciste, izquierdo, Pablo? sí. Claro. ¿Y por qué pasa eso, Pablo? Porque es algo de Por vidas vidas pasadas. pasadas. Y el ¿Qué arco hay de en mi los pie pies pasados? se me subió un poquito más y se acortó. Eso también es de vidas pasadas. Está un El pie poquito plano más es de vidas alto pasadas. y más angosto, menos largo. Sí. Entonces, aquí, aunque requeriría trabajarle más o pueda que se vaya reduciendo más o vaya cambiando el pie de Gabriela, lo importante aquí que quiero que vean es que Gabriela era en este momento una paciente que no sabía lo que yo iba a hacer, ni a dónde iba a ir para soltarle esa información que tiene en su cuerpo. Cambió Y esa mucho. información que tiene en su cuerpo es de vidas pasadas y ella no sabía que yo iba a ir a vidas pasadas, ¿correcto? Ujú. Ella no sabía. Correcto, doctor. Entonces, hablando de vidas pasadas, ya se dan cuenta que hay muchas enfermedades que vienen de vidas pasadas, como esta de Gabriela. El pie plano viene de vidas Mm, pasadas. Los juanetes, en alto porcentaje, viene de vidas pasadas, ¿no? Con una enfermedad específica, una enfermedad vivida de manera específica, específica. Eh, y si no, no te pongas las medias, porque es posible que se te esté quitando aún más. Aquí lo que vale, hicimos fue que se metió, exactamente, se metió más el juanete, lo que observo yo, se formó como más la bolita del juanete como tal, se redujo, se formó como más, eso es lo que yo noto. No sé si ustedes noten lo mismo. Claro, es muy diferente. Ok. sí, Y lo otro es que el pie se le formó el ángulo diferente. Tiene un pequeño cambio en el ángulo. Síguete observando y me sigues contando. bueno, doctor. Yo le sigo viendo con más curvatura el ángulo del pie izquierdo, con más curvatura. Ok, listo. ¿Y los juanetes qué pasó?
¿Siguen igual o los ves más reducidos? Uy, sí, doctor. El del derecho, sigo insistiendo, lo veo más reducido todavía. Mándenos otra foto a ver. Vamos a... O envíalas así como las enviaste la primera vez, como primero un piecito y después el otro. Ah, ok. Sí, también. Ok. Como la primera vez para notar ahí más la diferencia. Ujú. ¿Y qué tema toca el Juanete en una vida pasada? ¿Tiene algún tema específico? Ya, espérate. Ahí llegó el primero, que es el derecho. Vamos a mirar el derecho. Uf, claro. Uy, qué diferencia. Y ahora el izquierdo. Ah, ya mandó el Increíble. izquierdo. Ok, vamos a mirar el derecho. Miremos primero el derecho de la primera foto. A ver qué hay. El Juanete está Wow. ahí, tal cosa. Está esto. Miremos ahora la nueva foto del derecho. Oh, se redujo bastante. Mucho. Ujú, se redujo Y bastante. Y ahora miremos el izquierdo, a ver. El izquierdo. El izquierdo, ¿cómo está? Tan, 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 tan. Correcto. Ahora miremos el izquierdo de la última foto. Esa también se formó como más, es como si se hubiera bajado. Se hubiera Ujú. Qué bajado más hacia el diferencia. centro del pie. Es decir, cuando pasa eso es porque se está reduciendo. ay, doctor, Pero ¿qué vea, información estás liberando de vidas pasadas ahí, Pablo? Y como para qué eso es tema de terapia. Ay, pues para cerrar la sesión así Eso es tema de terapia. Doctor, con pero por ejemplo, información. yo siento que a mí o sea, a mí se me empieza como a formar el Juanete, o sea, yo no lo tengo así como Gabriela, pero yo pues sí me Va, siento ya va para allá. como algo ahí. Eso tiene, digamos, cuando manejamos cosas de vidas pasadas o traemos cosas de vidas pasadas, ¿se desarrollan en algún punto particular o tiene que pasar algo en esta vida puntual para que salga como la enfermedad Puede ser en determinada época algo que active esa información dentro de ti, o pueda que se active a determinada edad por programación de vidas pasadas. Los que Ujú. se suicidan tienden a volverse o tienen iniciativa o ideas suicidas casi cerca de la edad donde se suicidaron en una anterior vida, Ok. para que entiendas. mm, Ah, Ok, ok. cierren los ojos, sí, doctor, vamos a quitarle la curiosidad aquí, voy a quitar esto de acá, voy a dejar de grabar.